Estamos de vuelta a las 8:45. Vamos a hablar ahora sobre la Ley de Desarrollo Rural, que ha sido conocida en primera lectura, aprobada en primera lectura por los diputados. Usted sabe que sigue un trámite pues bastante lento y dificultoso esta iniciativa de ley, que en el gobierno anterior, en el de Otto Pérez Molina, llegó incluso a hacer crisis en algún momento. Ahora ha sido rescatada, digamos, de la gaveta de iniciativas de ley perdidas o dormidas, ha sido vuelta a colocar en agenda y ha sido conocida ya en primera lectura. Vamos a platicar con Adrián Zapata, quien es exsecretario ejecutivo del Gabinete de Desarrollo Rural y uno de los impulsores principales de esta legislación y de la política de desarrollo rural. Nos acompaña también Carlos Hernández, quien es agrónomo y es integrante de la Alianza para el Desarrollo Rural Integral. Bienvenidos los dos, gracias por acompañarnos. La primera vez que se presentó la ley de desarrollo rural, recuerdo yo que en la encerrona que se hizo en el Congreso por parte de algunas organizaciones campesinas, en primer lugar, líder se cuarteó. El PP no acató la disciplina partidaria, todos tuvo una mitad adentro y otra mitad afuera, y al final de cuentas la Cámara del Agro, dicen, logró su cometido de neutralizarla. En estas circunstancias actuales, me decía la gente del PP, algunos diputados, que era una oportunidad de oro para hacerla, para promoverla, porque al fin y al cabo ya el sector privado les había zafado la alfombra y también líder estaba resentido con la Cámara del Agro, con el CACIF en general para poder acelerar esa aprobación. ¿Es este mapa correcto, Adrián? Mira, yo no sé cuáles son los amores y odios que hay atrás de esta dinámica y cuáles son las intenciones subyacentes en unos u otros actores. Lo que yo estoy convencido es que la Ley de Desarrollo Rural es una necesidad para el país y que además es producto de un largo proceso de construcción. De acuerdo, pero eso no quita la realidad de que se necesita sumar votos para aprobarla. Y esto depende de factores que no necesariamente están asociados a las grandes necesidades del país. Sí, porque si no, otro fuera el rumbo del Estado. Si no, ya hubiera pasado hace años, ¿no? Pero digamos ahora, miremos ese análisis entonces. ¿Cómo está ahora la correlación de fuerzas? Mira, yo creo que de cara al proceso electoral hay un voto sustancial que está en disputa y es el voto del líder. Que es un voto fundamentalmente rural. El tema de la Ley de Desarrollo Rural es un denominador común a todas las organizaciones campesinas, yo te diría a todas las organizaciones populares. Más allá de las diferencias que puedan tener entre ellos, si hay un tema que los une, es el tema de la política y de la Ley de Desarrollo Rural. Me podrás decir que a nivel de dirigencia y que a nivel de las bases no se tiene ese nivel de conciencia y conocimiento, pero es relativo, porque en el imaginario de las bases de las organizaciones campesinas, el tema de la reivindicación de la política y de la Ley de Desarrollo Rural está presente. Por consiguiente, el tema de poner en primer plano la política de desarrollo rural puede ser, la Ley de Desarrollo Rural, perdón, puede ser un atractivo para el voto rural que está sin duda en disputa en este momento. ¿Qué le favorecería en ese caso a la UNE? Me parece que eso... Porque FCN Nación no tiene bancada en el Congreso y no toca pito todavía en este asunto. Es que yo entiendo que fue la UNE la que promovió que se agendara para ser conocida por el Pleno. Carlos Hernández, si le quisiéramos explicar a nuestra audiencia, ¿por qué razón es importante que se apruebe la Ley de Desarrollo Rural? ¿Cómo se le puede decir así en palabras sencillas? Mire, yo creo que hay una crisis evidentemente en el campo guatemalteco, hay una pobreza latente, hay una crisis ambiental y evidentemente la Ley de Desarrollo Rural promueve que el Estado guatemalteco vea hacia eso, hacia el área rural guatemalteca, es decir, canalice esfuerzos a esa población realmente olvidada, marginada, a esos ciudadanos guatemaltecos que diría yo de segunda, tercera categoría, que han estado discriminados de toda posibilidad de desarrollo. Ahora, Carlos Hernández, en el caso de la mirada del Estado hacia la, usemos la palabra del expresidente Pérez, Guatemala profunda, por una parte vemos que no ha habido resistencia de parte de sectores tradicionales de poder económico, el CACIF, hacia las políticas sociales.
las políticas de Transferencia de fondos. transferencias de fondos, bolsas, fertilizantes, etcétera. Pero sin embargo sí hay una gran resistencia hacia la ley de desarrollo rural. ¿Qué es lo que irrita tanto a la Cámara del Agro? Yo creo que aparecen fantasmas y el fantasma es digamos, el eje dentro de la política, el eje agrario. Es decir, cuando se toca el eje agrario, que realmente dentro de la ley de desarrollo rural no se habla de una reforma agraria, digamos, confiscatoria, ni mucho menos. Yo creo que ese tabú es lo que irrita realmente al sector productivo de este país, digamos. Adrián, ¿hay algo en la ley de desarrollo rural que pueda hacer a alguna persona temer un reparto de tierras, una confiscación y reparto de tierras? Bueno, que huela y que tema puede ser, pero que exista realmente no. Existe. Yo creo que efectivamente hay un prejuicio en relación con eso. Un prejuicio que tiene toda una raíz histórica y un imaginario que lo promueve. Ahora, la ley de desarrollo rural y la política que contiene es una política multi e intersectorial. O sea, reconoce que el tema del desarrollo rural no es un tema agrario o agrícola, que es un tema multi e intersectorial y que la política de desarrollo rural está constituida por 11 políticas sectoriales diferentes y una de ellas es el tema agrario. Ahora, en relación al tema agrario, sí plantea la necesidad de promover el acceso a la tierra y evitar la reconcentración, tratar de que hayan incentivos para que no se concentre la propiedad de la tierra. Pero digamos que eso va en contra de los intereses de los productores de palma africana, de hule, de azúcar, que en términos generales procuran concentrar mayor cantidad de tierra para mejorar su rentabilidad. Eso podría ser una interpretación, pero es que en el artículo 10, que ese es el artículo realmente que abre todas las discrepancias, aunque se habla de la necesidad de promover el acceso a la tierra, incluso en la versión originaria dice de democratizar el acceso a la tierra, también lo circunscribe al marco constitucional y legal vigente. O sea, ese marco legal y constitucional vigente protege la propiedad privada. No habría por qué temer una pretensión de acceso a la tierra y democratizar la estructura, que creo que es un valor deseable, si lo que se pretende hacerlo es en el marco constitucional y legal vigente. Ahí es donde ellos deberían de sentir más seguridad. De sentirse protegidos. Claro, por supuesto. Ahora, ¿es todavía a estas alturas del siglo, diría yo, favorable para el crecimiento económico, favorable para el desarrollo, insistir en el acceso a la tierra de campesinos y en la creación de más minifundios? Yo creo que el acceso a la tierra no necesariamente va a llevar al minifundio. Es decir, el acceso a la tierra es evidentemente una necesidad en el agro, dado nuestra estructura del país desde el punto de vista económico. Entonces yo creo que si existe un acceso a la tierra, no necesariamente va a ser la creación de más minifundismo, sino efectivamente puede potenciarse la organización de los medianos y pequeños propietarios de tierra. Esa organización realmente de productores que mejoren sus condiciones de vida. Yo creo que la Ley de Desarrollo Rural, además de tocar realmente el problema de la tierra, puede cambiar, digamos, la correlación de fuerzas en el ámbito, digamos, lo político y económico, puesto que se va a integrar a esa población olvidada que es mayoritaria al desarrollo del país. Adrián, ¿es necesaria realmente una ley de desarrollo rural? ¿No es suficiente con que el Ejecutivo asuma una política de desarrollo rural? Pregunta 1. Y pregunta 2, ¿por qué seguir temiéndole a la ley de desarrollo rural si entiendo que las enmiendas que ahora han sido aceptadas para su aprobación fueron desarrolladas por un diputado como Oliverio García, que en términos generales es una especie de hombre del sector privado dentro del organismo legislativo? Sobre la primera, Juan Luis, cuando en diciembre del 2012 el sector privado forzó a través de presiones el no conocimiento de la iniciativa de ley en el Congreso, lo que se optó fue por impulsar la política sin tener la ley ordinaria que la blindara. Y tiene un fundamento jurídico, porque hay 2 acuerdos gubernativos, uno de Álvaro Colom y otro de Otto Pérez Molina, que le dan un sustento jurídico, pero a nivel de acuerdo gubernativo, a esa política.
tenemos 2 años de estar impulsando esa política, hay un anclaje territorial y hay un reconocimiento internacional muy grande del esfuerzo que está haciendo Guatemala. Entonces yo te diría, sí, se puede impulsar la política sin necesidad de tener una ley que la respalde. Pero así como es la situación en nuestro país, donde las políticas públicas son completamente inestables, y una política de desarrollo rural debe ser una política de Estado de largo plazo. Entonces, que haya una ley ordinaria que sea la expresión jurídica de esa política es un blindaje para tratar de garantizar que con los cambios de gobierno la política no va a persistir. Y sobre lo segundo que me decías, mira, Oliverio García Rodas, a frente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales en el año 2012, jugó un papel muy positivo, porque convocó a una consulta durante más o menos 3 meses y medio, más de 90 organizaciones fueron a evacuar la consulta y la inmensa mayoría de esas organizaciones se pronunció en favor de la aprobación. Hubo muchas observaciones. Lo que hizo Oliverio es que recogió todas esas observaciones, encontró incluso algunas inconstitucionalidades que hay en la propuesta originaria y redactó aproximadamente 30 enmiendas que recogerían esas aprehensiones que hay y le quitaría el riesgo de las inconstitucionalidades. Que eso ya está dentro del proyecto al que se le dio primera lectura, ¿no? Porque se está leyendo el proyecto anterior. Pero hay una oportunidad en el proceso legislativo y es que la primera y la segunda lectura son de trámite, pero la tercera lectura esa es la oportunidad de introducir las reformas de Curul y creo que ahí está, aquí las tengo yo, aquí están más o menos 30 reformas, 30 modificaciones que plantea Oliverio García Rodas y que el momento de plantearlas sería en la tercera lectura. Ahora, lo que habría que ver también es si esas reformas que plantea Oliverio García Rodas, 2 años se comparten todavía a estas alturas del 2015. Bueno, yo creo que lo que nosotros hicimos en el tiempo que estuvimos dentro del gobierno, en un equipo que trabajó en eso, fue demostrar en la práctica que la implementación de la política de desarrollo rural no es la revolución, ni la reforma agraria, ni el monstruo socialista o comunista que le quieren, como lo quieren vestir. Yo creo que ahora habrían mejores condiciones subjetivas para entender que con estas modificaciones realmente se podría aprobar la ley de desarrollo rural. Bueno, en realidad, digamos, sí, en términos del panorama político está mucho mejor, pues. Es decir, tenemos a un partido patriota, bueno, que ya no está en el poder, no tiene el compromiso de tener que cumplir con una política de sus patrocinadores, llamémoslo así. Tenemos también un partido líder que está huérfano, que podría hacer algo positivo. Tenemos también el hecho, la ventaja de que la UNE está detrás de esos votantes de los que hablabas tú al principio, de líder, que están fundamentalmente en el campo. Entonces, no debería haber problema para pasar esa ley. Sí, yo creo que viéndolo así en un análisis muy lineal, no habría problema para pasarlo. Lo que sucede es que en estas coyunturas surgen fuerzas que realmente tuercen las posibilidades de que la aprobación se dé. Y yo creo que evidentemente las organizaciones de la sociedad civil estamos, porque la ley se apruebe, estamos impulsando la aprobación. Hemos trabajado 14 años en este proceso. Las enmiendas que presentó el diputado García Rodas fueron consensuadas con las ADRI, con la sociedad civil, y estuvo de acuerdo con esas enmiendas. Carlos, ¿cuánto se necesitaría cada año para financiar el funcionamiento de lo que manda la Ley de Desarrollo Rural? Mire, yo específicamente un número exacto no le podría indicar, pero yo creo que existen los fondos realmente de los ministerios que forman parte del gabinete, fondos que están destinados, digamos, al área rural guatemalteca, que serían los primeros fondos que habría que articular para que funcionara el, digamos, Ministerio de Desarrollo Rural en este caso. Y particularmente creo que hay otros fondos que existen en los ministerios que no se ejecutan, que podrían desarrollarse, y otros fondos que son muy cuestionados. Por ejemplo, el fondo de los fertilizantes, que yo considero que deberían de pasar al Ministerio de Desarrollo Rural e inclusive darle otro uso.
porque el fondo realmente utilizado para los fertilizantes es un incentivo que es denominado inclusive un incentivo perverso, ¿verdad? Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos ahora con Juan Carlos Sandoval. Él nos cuenta qué se está comentando en las redes sociales. De ahí van a surgir seguramente, Juan Carlos, algunos de estos comentarios que reflejan temor respecto a la legislación de desarrollo rural. Correcto, Juan Luis, buenas noches. Vamos a las redes. Tenemos mensajes, nos dice Raúl. La reforma agraria de Arbenz hacía completamente lo opuesto del comunismo, multiplicaba la propiedad privada. Noé nos dice, si se aprueba, los campesinos pueden malinterpretar tomando medidas como reforma agraria, más por los conflictos de tierra, es lo que dice Noé. La estructura agraria es productora de pobreza para mantener fuerza de trabajo barata. La licenciada Velázquez, la iniciativa 4084 tiene una serie de inconsistencias que afectan el desarrollo del país. César Ruiz Morales, ese cambio en la correlación de fuerzas políticas es el objetivo real de esa ley. El español tenía Biblias y nosotros tierras, aceptamos sus Biblias, les dimos nuestras tierras y condenamos al futuro. Parte de lo que se viene manejando en las redes sociales. Vamos a ir a la pausa, hablamos de deporte y por supuesto al regresar hablamos ya del debate de esta noche junto con Carmen Lorena Ortiz y Cristian Manolo Castillo. Nuestro hashtag de la noche será Control Presidios. Sigue con nosotros en Noticieros de Canal Antigua.